Alexis Santana. Me llaman normalmente en el mundillo de la lucha Pisco. Normalmente Pisco me llama sobre todo la gente que me conoce de fuera, porque los de Canarias me suelen decir Papuchi. Hay una historia detrás de esos sobrenombres, sobre todo sobre el de Papuchi, que es un poquito más cariñoso. Y bueno, inicialmente estoy entrenando en el Jet Old School, aunque mis inicios fueron en la TAS Academy. Bueno, cómo entré en el Jiu-Jitsu es, a veces estas cosas pasan cuando menos te lo esperas, y inicialmente no fue porque fui a hacer Jiu-Jitsu. Realmente yo hacía otro arte marcial, algunos se va a reír, yo hacía Wing Chun, inicialmente una versión del Kung Fu, y cuando ese arte marcial cerró, inicialmente los gimnasios en Canarias cerraron, pues empecé a buscar otros artes marciales basados en el mismo estilo, en Kung Fu. Y casualmente en una academia, que es la TAS Academy, se llama Jeet Kune Do. Se llama Jeet Kune Do y también había Jiu-Jitsu brasileño. En principio, por supuesto, el Jiu-Jitsu brasileño a mí no me gustaba nada. O sea, yo veía a la gente agarrándose y tirándose al suelo, y digo gente porque eran 2 personas, porque realmente cuando yo empecé era muy poquita gente, y no me gustaba. La verdad que ahí el que fue entonces mi maestro tuvo bastante ojo, porque me dijo, tú sirves para el Jiu-Jitsu brasileño. Y un día que en una clase de Jeet Kune Do casi no había nadie, me quedé a la clase de Jiu-Jitsu. Dije, va, yo con 2 años de Wing Chun, 1 año de Jeet Kune Do, esto va a ser pan comido a este pequeñajo y flaco, Orlando, seguro que le gano. Los huevos, con perdón. No había forma de ganarle a ese pequeñajo y flaco con toda la diferencia de peso que tenía. Entonces entré un poco a trompicones, pero cuando lo probé la primera vez, al siguiente día me acuerdo de decirle a un compañero mío que se llamaba Albi, que entrenaba conmigo, hay que probar el Jiu-Jitsu brasileño. Y entré de cabeza y por supuesto entrené y entrené y entrené. Cuando yo estaba en la TAS Academy, no había ningún otro gimnasio de Jiu-Jitsu brasileño en Canarias, ninguno, no había nada. Y los que entrenábamos Jiu-Jitsu brasileño éramos muy pocos. Yo recuerdo de esa época a muy poquita gente. Recuerdo a Orlando, recuerdo a José Roque, recuerdo a Héctor, pero recuerdo a Alexis, pero a otro Alexis, pero recuerdo a muy poquita gente, porque había muchos que iban, probaban y se iban, pero que continuaran, muy poquita gente, contados con los dedos de una mano. Cuando yo empecé fue en 1999, o sea, realmente tenía 19 años en el momento en el que yo empecé, y en el panorama nacional era corto. En Canarias había una escuela que era TAS Academy, recuerdo que en Barcelona, por supuesto, había otra escuela que era la Gracie, también en Málaga había otra escuela, en Madrid había también otra escuela, y así, escuelas importantes, 4, Málaga, Madrid, Barcelona y Canarias. Después había una pequeña sucursal en Valencia que la llevaba por ese entonces, cuando se fue de la Gracie Barcelona, Tito, se fue a Valencia y montó una pequeña escuela allí. Pero eran 4 o 5, es más, los primeros campeonatos de España, en 1999-2000, eran en la escuela de Gracie Barcelona, y eran en el tatami donde se luchaba, y ahí entraban todos los competidores, más la gente que iba a ver, y más todo. Entonces era muy escaso, no se podía ni siquiera alquilar un sitio grande para hacer los eventos ni nada, éramos muy poquita gente. En una competición tenían que mezclar los blancos, azules, morados, marrones, negros, todos los que estuvieron tenían que mezclarlo, incluso mezclarlo por peso, porque si no, no había gente para competir. Yo creo, y con perdón, pero yo creo que Robin puede ser que estuviera antes que TAS Academy, por lo menos como escuela solo de Jiu-Jitsu brasileño, porque recuerdo, y les lo estaba comentando ahora mismo, que yo entré en una escuela que habían varias cosas, se daba también Jiu-Jitsu brasileño, pero no en una escuela de Jiu-Jitsu brasileño. Robin sí que montó una escuela de Jiu-Jitsu brasileño, era la primera exclusiva solamente para Jiu-Jitsu brasileño, y lo que entonces se llamaba Valetudo, porque en ese entonces se llamaba Valetudo y no MMA. Bueno, el cinturón negro lo conseguí de Juan Quisosa, que es el profesor principal de TAS Academy, en el 2008. Él fue el que me subió a cinturón negro. Posteriormente salí de la escuela y monté mi propia escuela, eso es sabido por todos, y he terminado pues aquí en Jet Old School. Antes, en todo ese periodo entre cinturón blanco y cinturón negro, yo siempre he pertenecido a la TAS Academy con Juanqui, y esa era una escuela vinculada a Ricardo de la Riva. Durante todo el tiempo en el cual yo estuve en la TAS Academy, la verdad que el mote de hecho de Papuchi viene un poco de ahí, de que cuidaba mucho a la gente, organizaba los eventos, ayudaba en los viajes y demás. Digamos que yo tenía 2 vertientes dentro del Jiu-Jitsu, y la verdad que incluso hasta mi familia me lo decía, dice, tú prácticamente te estás sacando 2 carreras, la que estás estudiando que es veterinaria, pero es que le dedicas mucho tiempo al Jiu-Jitsu, y no era solamente dedicación para entrenar. O sea, yo estaba en la academia y organizaba viajes,
ayudaba en el diseño de cartelería, ayudaba en el montaje de eventos, ayudaba en el arbitraje. Muchos de los eventos que puedes ver por ahí, pues salgo yo de árbitro. Entonces tenía una disposición bastante plena con mi maestro y con mi academia. Yo soy bastante serio en ese sentido y estaba muy metido dentro de lo que es la academia. Aparte de todo eso, pues por supuesto, claro, entrenaba y entrenaba mucho y me dediqué también a competir, porque al final el jiu-jitsu brasileño es un arte en el cual no es necesario que compitas, pero la competición te da un plus, te da el poder explicar mejor, el poder decir cómo te ha funcionado a ti esta técnica o no esta técnica, el quitarte el miedo a la competición, que la gente le tiene mucho miedo a la competición y no pasa nada por competir, no pasa nada por ganar y no pasa nada por perder, o sea, es completamente normal. Y dentro de lo que es las competiciones, pues bueno, pues fui a campeonatos de España, me quedé campeón de España, posteriormente organizamos en lo que yo creo que fue un hito como academia y en parte tengo que ponerme un poco medallas yo también, pues porque fue un hito a nivel canario, un montón de gente a un campeonato de Europa que fue en Lisboa, donde además me quedé campeón de Europa, subcampeón de Europa en absoluto y también oro con lo que era la selección española, que se hacía una especie de selecciones españolas dentro del Campeonato de Europa. Posteriormente tengo más medallas por otros lados, pero bueno, yo creo que yo me quedo con todo esto, no con las medallas, porque las medallas, yo sé que cuando te dedicas exclusivamente a esto, son tu palmarés, es tu diploma, es tu título. Yo tengo la suerte también de dedicarme a otra cosa, no me dedico exclusivamente a esto, y entonces las medallas yo las tengo en mi casa. No me gusta comentarlas demasiado, tengo mis títulos, por supuesto, pero yo me quedo con que cuando alguien me saluda por la calle porque se dedica a jiu-jitsu brasileño, o le he entrenado, o le he ayudado a ir a competir, o le he ayudado a montar su gimnasio, etcétera, etcétera. Realmente el jiu-jitsu brasileño y MMA, como lo definimos ahora, en ese entonces valetudo, sí, ha estado muy ligado. De hecho, yo recuerdo cuando estábamos en jiu-jitsu brasileño, que había una promoción que era poco menos que si ganabas a un cinturón negro de jiu-jitsu brasileño siendo de otra arte marcial, luchando sin reglas, te ganabas un premio metálico. Y de hecho hay un vídeo de uno de los eventos que se hizo en España, que fue en Málaga, que me corrijan si me equivoco, no sé si fue Málaga, Granada, pero vamos, que fue por el sur de España, y que ganó, por supuesto, el profesor Fabricio, que luchaba contra un karateca en una lucha sin reglas. Estuvo muy ligada pues porque realmente el jiu-jitsu brasileño, para demostrar la efectividad, quiso demostrarla frente a otras artes marciales, y lo que dijo fue, pues como tú vienes de Kung Fu, o tú vienes de Judo, o tú vienes de Kickboxing, vamos a luchar sin reglas y vamos a ver qué arte marcial es la mejor. Yo creo, y no es porque me dedique a jiu-jitsu brasileño, que en ese entonces demostró la supremacía frente a las demás artes marciales, y por eso estuvo muy ligada en un inicio al MMA. Hoy en día creo que está mucho más desvinculada, y dedicarte a MMA no significa que tengas que ser un buen luchador de jiu-jitsu brasileño. Tienes que tener una base de jiu-jitsu brasileño o de un arte marcial de suelo, pero no significa que tengas que ser cinturón negro de jiu-jitsu brasileño para dedicarte a MMA. Bueno, posterior a que mi maestro me diera cinturón negro, yo inicialmente, además, un poco llevado por las circunstancias de que empezaba a trabajar, montaba mi clínica veterinaria, etcétera, etcétera, no tenía tanto tiempo de ir a la Taja Academy, y tal vez en lo que, no sé si pudo ser un error, pero fue en el momento lo que me llamaba. También había en ese momento un poco de crispación dentro de la Taja Academia, había gente que se estaba yendo, etcétera, etcétera. Yo monté mi propia escuela con dos compañeros más, con Germán y con Willy, que la llamamos Old School, en definición a que justamente éramos la vieja escuela, los que estuvimos entrenando jiu-jitsu brasileño desde hace un montón de tiempo. Y bueno, como en todo este tipo de cosas, cuando alguien que lleva mucho tiempo en tu academia, que se convierte un poco en tu mano derecha, se va, yo entiendo también que tal vez las formas no fueron las más correctas, pero en ese momento es lo que yo sentía, y hubo un poco de crispación entre la Taja Academy y mi persona. A día de hoy yo creo que el trato es cordial, pero sí, monté una escuela que era Old School. Esa escuela posteriormente la cerramos porque nuevamente lo mismo, no me dedico a esto, y bueno, y el Trota, Juanfra me abrió las puertas a este gimnasio, y a mí lo que me gusta es el jiu-jitsu brasileño. Yo no quiero grandes gimnasios ni nada, yo quiero un grupo de 5 o 6 personas a los que enseñarle, que tal vez un día uno de repente se va con otra escuela, a veces más cerca, a veces más lejos, pero no me importa, es lo que me gusta a mí enseñar, y por supuesto entrenarlo. Voy a entrenar jiu-jitsu brasileño con hernia, sin hernia,
con 60 años, con 57 y con todo como sea. Bueno, el jiu-jitsu brasileño en la época en la que yo empecé, que era un auténtico desconocido, no era algo ni para fardar, fardaba más el que fuera campeón de kickboxing o de Muay Thai que el que se dedicaba a jiu-jitsu brasileño. Entonces no era ni algo para fardar, ni algo para ni siquiera un poco estar orgulloso, porque teníamos que luchar mucho para ir a competir, para ir a todos lados. Yo siempre he dicho que si me hubiera dedicado tal vez a judo y si me hubiera dado la mitad de bien de lo que se me da el jiu-jitsu brasileño, tal vez podría haber llegado a algún lado, no digo una olimpiada, pero tal vez algún patrocinador me hubiera pagado algo que nunca recibimos un duro. Entonces no fue algo de lo que fardar. A mí particularmente el jiu-jitsu brasileño lo que me dio fue seguridad. Yo era una persona bastante insegura, yo en la calle no es que tuviera miedo que me pegaran, y tampoco es eso, pero te da una seguridad el entrenar jiu-jitsu brasileño. Me dio una forma física, me dio muchos amigos y por supuesto me dio la capacidad de mover a mucha gente, cosa que a día de hoy me sirve también, es decir, el organizar un evento, etcétera, me sirve a día de hoy para todo lo que estoy haciendo en clínica veterinaria, saber moverme con proveedores, con esto, con lo otro. Entonces, me ha servido incluso en mi vida profesional y en mi vida personal me ha dado seguridad, me ha dado tranquilidad, me ha dado respeto por los demás también. El jiu-jitsu brasileño nació como una evolución del jiu-jitsu tradicional y el jiu-jitsu brasileño, de escuela a escuela, ha ido evolucionando. Hoy hay un jiu-jitsu diferente, hay un jiu-jitsu que yo no practico, lo estábamos diciendo anteriormente. Si alguien quiere saber hacer berimbolos, posiblemente es mejor que vaya con Julio que venga conmigo. Pero yo practico un jiu-jitsu que para mí es el que me funciona. Cada uno hace el jiu-jitsu a su forma. ¿Por qué han salido los berimbolos? Pues porque a los Méndez le salían fantásticos ese guardia de arriba y raspaban a la gente haciendo ese raspado porque eran poco pesados. De la arriba se inventó un gancho justamente porque era poco pesado y era su forma de raspar. Es una evolución. Yo creo que no lo tenemos que ver como hay dos jiu-jitsu y no tenemos que ver el jiu-jitsu internacional como si no haces berimbolos no eres nadie. Hay todavía grandes competidores como pueden ser Roger Gracie que no hace berimbolos y que estoy seguro que puede ganar a muchísima gente que berimbolea y que hace este tipo de cosas. Es verdad que hay que reconocer también las carencias que tiene cada uno. Es imposible que una persona con 110 kilos de peso tal vez berimbolee también con una persona de 74. De la misma forma que mi jiu-jitsu de amasar, de parar y de estabilizar la posición no la va a hacer igual una persona de 74. Simplemente son evoluciones. Yo el jiu-jitsu internacional lo veo, a nivel internacional lo veo que ha avanzado mucho en técnicas que antiguamente no tenían y creo que eso es lo bonito del jiu-jitsu brasileño, que lo que hoy aprenden algunos no es lo que estábamos aprendiendo anteriormente. Pero ¿acaso hay alguna ciencia o algún arte en el cual se siga explicando lo que se explicaba en el siglo XVII? Imposible. Bueno, sobre academias que he visto muchas. Hemos estado en Los Ángeles, después incluso cuando te dedicas a Jiu-Jitsu, pues vas tal vez a otros países para cosas que no son de Jiu-Jitsu, a Nueva York, etcétera, etcétera, y vas buscando academias, vas mirándolas, tal vez a veces entrenas con ellos y demás. Pero yo, si me quedara con alguna academia dentro de las que yo he vivido, he tenido oportunidad de estar y demás, a día de hoy yo me quedaría con dos academias. Me quedaría con Tajinama por la evolución que ha tenido. Son unos compañeros que han evolucionado muchísimo y se han montado un grupo que son una familia. Y me quedaría también con Valencia, con la de Ezequiel Sayas. Es una academia que eso es jiu-jitsu puro. Él vive por el jiu-jitsu y lo que le gusta es el jiu-jitsu y está todo el día metido en la academia. Y tienen también una filosofía que yo creo que al margen de que como se dedican a eso, tienen que rentabilizarlo y es su negocio y tienen que cobrar la cuota, etcétera, etcétera, no la han convertido en una máquina de hacer dinero, no la han convertido en eso. Siguen siendo una escuela, siguen teniendo una gran familia y demás. No digo que las demás no sean una familia ni hagan una piña, no las he vivido, pero esas dos estoy convencido de que si yo mañana tuviera que volver a empezar jiu-jitsu brasileño en Valencia o si me fuera a Valencia a vivir, iría con Ezequiel. Y aquí en Canarias no voy a Jinama, pues porque honradamente por mi trabajo no tengo tiempo, pero lo acabamos de hablar, estoy deseando ir allí a saludar. Voy a hablar de luchadores de otra época, quizás alguno tenga que entrar en Google para ver quiénes son. Vale, mi principal referente, la persona que yo durante un tiempo seguí muchísimo, fue Margarida. Para mí era un luchador que era un tope de clase, se quedaba campeón en los absolutos, en su peso, etcétera, etcétera. Posteriormente me fijé mucho en Roger Gracie porque también es una persona muy grande, pesada, P de Pano,
son otros luchadores de otra época. Tal vez la gente lo vea y diga, voy a mirar en Google porque no tengo ni idea de quiénes son. Para mí eran referentes internacionales. A nivel nacional, aunque yo fuera una persona que llevaba más tiempo que ellos, para mí siempre he aprendido incluso de los alumnos, y para mí a nivel nacional referentes pues he tenido a Juanma, a Julio, he tenido a Ramón Díaz. Para mí Ramón Díaz tiene ha tenido una cosa muy buena dentro del jiu-jitsu, que fue una de las primeras personas que dijo, me quiero dedicar a esto aquí en Canarias, y si tengo que irme a Madrid y trabajar en Madrid, pues lo voy a hacer. Y él se fue allí para estar ni más ni menos que con Fabricio Verdún. Entonces para mí es una cosa que ole, porque si yo llego a querer dedicarme a jiu-jitsu brasileño, posiblemente no lo hubiera hecho. Entonces para mí es una persona que también en ese sentido fue referente. Bueno, ante todo, no me gustaría nunca que el jiu-jitsu se estancara. Eso es lo que no querría jamás. Si yo dentro de 20 años sigo viendo las mismas técnicas que veo a día de hoy, pensaré el jiu-jitsu se ha estancado y aquí tenemos que parar, ¿vale? También es verdad que las técnicas son finitas. Es probable que los movimientos que aparezcan en un futuro sean combinaciones de otras. El berimbolo ha nacido a raíz del gancho de la arriba, por ejemplo. Entonces, me gustaría ver la evolución en el jiu-jitsu, aunque no la practique, me gustaría verla. Me gustaría ver mucho más incluidas a las mujeres dentro del jiu-jitsu brasileño, que las competiciones de mujeres tuvieran, igual que está empezando a pasar en MMA, que las competiciones de mujeres tuvieran mucho más boom social en las revistas, etcétera, etcétera. Y bueno, y ya en un futuro me gustaría que mi hijo hiciera jiu-jitsu brasileño. Bueno, a ver, por peso casi todos van a decir es pasador, porque él se pone por encima y amasa, pero yo me considero guardiero, por lo menos medio guardiero, en medio guardia. Que me haya inspirado la de Minotauro Bobsar, es un clásico. Yo sé que la gente lo verá como, ¡buah!, por favor, pero para mí fue un clásico ver a una persona con tal diferencia de peso ganar, porque aunque Bobsar no fuera técnico, era una masa de músculo. Esa me inspiró, me llevó a pensar en ese entonces, yo era cinturón azul o morado, tenía que ser por ese entonces, y me llevó a pensar, da igual lo que peses, Alexis, va a venir otra vez Orlando y te va a ganar, o sea que tienes que ser más técnico. Y en kimono me gustó mucho, más que inspirarme, porque lo viví allí, Yacaré versus Roger Gracie en el campeonato de Lisboa, en el cual yo me quedé campeón por todo lo que había alrededor, por quedarme campeón, por estar ahí abajo, porque mi pelea fue después de la de ellos. Entonces, por todo eso, esas dos, una en kimono y una en MMA. Técnica favorita, hay muchas. Yo a colación de la pregunta, lo que me estás diciendo, trabajo favorito, en media guardia. Me gusta bastante media guardia profunda y media guardia rodillo-escudo, son las dos que más me gustan. Bueno, mis clases inicialmente siempre se componen de un calentamiento, suele ser un calentamiento bastante más suave. Tengo un alumno que es Quique, que tiene calentamientos 1000 veces más duros que los míos. Yo suelo tener calentamientos un poquito más suaves. Después hacemos algo de, no podríamos decirle drill, porque soy bastante más old school en ese sentido, y hacemos media guardia, trabajo desde posiciones establecidas, desde la espalda, desde la montada, etcétera, etcétera. Después doy técnica, normalmente doy una o dos técnicas solamente, y siempre continuadas. Donde terminamos una clase, continuamos con la siguiente. Y dentro de la técnica, mucha gente lo sabe porque le he dado clases o porque he estado en su gimnasio, suelo ser bastante enciclopedia. Me gusta explicar los agarres que tienes que hacer, el detalle, etcétera, etcétera. Pero no porque eso lo veas en YouTube, ni mucho menos, sino el mío, el que a mí me sirve. Es que P de Pano hace esto, es que este hace lo otro. Lo hace él, a mí me sirve esto, a ti tal vez te sirve otra cosa. Y me gusta también intentar fijarme en los alumnos para ver qué es lo bueno que puedo sacar de ellos para intentar explicárselo. Entonces, calentamiento, un poco de drill, técnica y por supuesto lucha, y siempre luchar con los alumnos.
entiendo como evolución del jiu-jitsu brasileño también, que tiene que tener una evolución hacia intentar, yo sé que va a ser difícil, puede que no lo vivamos ninguno, siempre intentar ser olímpico, por así decirlo. Cuando un deporte llega a ser olímpico, tiene un reconocimiento mundial y un reconocimiento internacional importantísimo. Entonces yo entiendo que los reglamentos del jiu-jitsu brasileño a día de hoy sean restrictivos, porque lo que intentan es evitar las lesiones de los luchadores. ¿Eso hace que se pierda técnica? Yo creo que no. Simplemente hace que cambien las técnicas, es decir, que ya no podamos hacer este tipo de técnicas porque son muy lesivas. Aparte de eso, el jiu-jitsu brasileño siempre ha tenido una versión de defensa personal. Por tanto, yo entiendo que las técnicas que no pueden ser metidas dentro de la competición, tal vez sí pueden ser metidas dentro de la defensa personal. Oye, si dentro de la defensa personal tampoco entra una técnica lesiva como podría ser una luxación de cervicales o una giratoria de tobillo, pues es porque tal vez esa técnica no tiene ni que existir, porque si no sirve para competición y no sirve para en la calle actuar frente a un maleante, por ejemplo, oye, pues entonces tal vez es que no tiene que existir. Entonces también lo entiendo como evolución. Las especies, cuando no tienen su sitio natural, dejan de existir. Yo creo que las técnicas pasan lo mismo. Nuevamente pienso que no. Es decir, una cosa era que, bueno, el reglamento sigue siendo el mismo, que el que consigue un punto gana frente al que tiene ventaja, pero es verdad que aunque sean dos marcadores completamente diferentes, el problema de las ventajas viene a raíz de que los que hacen una serie de guardias, sobre todo berimbolos, etcétera, etcétera, hay veces que no terminan de conseguir las posiciones, no terminan de conseguir esos puntos y al final se convierten muchas veces en ventaja, 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 y parece que son dos competiciones, no, dos marcadores diferentes, pero yo creo que es nuevamente lo mismo, es evolución. Tal vez llegará un momento en el cual digamos, oye, pues ya que nadie consigue puntos, tenemos que basarnos todos en ventaja, quizás, o tal vez cambie el reglamento y empiezan a decir que la ventaja, la sumatoria de ventaja consigue X puntos o ganar el combate cuando se llena tanta ventaja de diferencia. No sé, yo creo que es evolución. Yo todo lo veo bien en mi deporte, siempre que siga siendo mi deporte y tenga esa esencia. Bueno, a toda la gente que está empezando el jiu-jitsu, yo realmente lo que les diría es, lo primero fundamental, dedicación. Yo sé que hay gente que se dedica a jiu-jitsu y no quiere competir nunca. Eso no significa, dedicación no significa tener que estar en el gimnasio todos los días, 20.000 horas y solamente pensar en jiu-jitsu. Dedicación significa que cuando estemos dentro de la clase, desconectemos. Yo creo que eso antiguamente no pasaba tanto. Cuando yo empecé jiu-jitsu no había móviles. O sea, entendemos cómo estamos la situación de cuando empecé yo. Entonces no había móviles, o sea, estaban empezando a salir. A día de hoy estamos en una sociedad con tantas redes sociales, con tanta dedicación plena al trabajo. Yo mismo tengo una dedicación casi plena, que a veces no encuentro el hueco para el jiu-jitsu, pero hay que sacarlo. Tengo que tener la dedicación para, en mi medida, dedicarme al jiu-jitsu. Si te dedicas al jiu-jitsu, da igual que compitas que no compitas, vas a avanzar y vas a sacarle el fruto. Por tanto, yo lo que le diría a la gente es dedicación, en el sentido de que cuando estén en la clase se dediquen a ello y, por supuesto, respeto. Respeto al maestro, respeto a los compañeros y respeto a las demás escuelas. Antaño había, y es normal, mucha rencilla entre las escuelas. A día de hoy creo que hay bastante menos rencilla entre las escuelas, aunque es normal. Cuando compiten dos personas de escuela, tenemos que ir con el nuestro. Es mi familia, tengo que ir con él. Pero después deberíamos seguir un poquito como son los equipos de rugby y saludarnos con el compañero. Y aquí todos hacemos jiu-jitsu, así que dedicación y respeto. Cuando el compañero nos agarra la pierna en posición A4 para intentar ponernos debajo, lo primero que tenemos que hacer es intentar hacer un poco de sprawl para intentar liberar la presión de esta pierna. Normalmente esta mano tiene que ir a la cadera y esta va a la cabeza, ¿vale? Una vez que tenemos esta posición, mi pierna derecha va a cruzarse por detrás de la pierna izquierda para dejarla bloqueada en medio de mis dos piernas, aquí atrás, ¿vale? En este momento me tengo que poner en el sentido que él está mirando y la mano izquierda entra a agarrar el pantalón de este lado. Lo que vamos a intentar es girar sobre mi hombro para finalizar aquí
vendrá.